Bueno, pues es un placer para nosotros estar con Yael Seaman, compartiendo una entrevista el día de hoy. Les cuento rápidamente que el 27 de enero se celebra el Día Internacional de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Y para nosotros es muy importante recordar esta fecha y que Yael nos haga el favor de contarnos un poco al respecto. Les cuento sobre Yael para que sepamos con quién estamos hablando, con la personalidad con la que estamos hablando el día de hoy. Bueno, ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, maestra y doctora en Ciencia Política por la Universidad de Chicago de Estados Unidos. Actualmente es profesora e investigadora de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es coautora y autora de varias publicaciones e integrante del Comité Consultor para el Proyecto de Discursos de Odio de la UNESCO y del Comité Académico para el Laboratorio de Odio y Concordia del Seminario de Violencia y Paz del CONEX. Con esto se pueden dar ustedes una idea de con quién estamos hablando y de por qué es importante que nos cuente al respecto. Yo creo que podemos empezar, Yael, con preguntarte por qué es necesario destinar un día en memoria de las víctimas del Holocausto. Es necesario destinar un día para recordar a las víctimas del Holocausto a nivel mundial, porque el Holocausto fue un evento paradigmático en el siglo XX que nos dejó grandes lecciones y también grandes legados en materia de derechos humanos, por ejemplo, de justicia, de memoria y también de solidaridad frente al mal radical que este evento representa. De acuerdo. ¿Tú crees que de alguna manera esto pueda contribuir en la promoción de la cultura de la paz y la no violencia? ¿Y de qué manera podría ser esto? Conmemorar un evento como el Holocausto u otros genocidios o atrocidades masivas es sin duda importante para promover una cultura de paz, para promover el respeto a la otredad, a la diversidad, a la pluralidad de pensamiento, también a la interculturalidad, porque podemos indagar en la historia situaciones concretas en las que hubo, por ejemplo, la participación de perpetradores, pero también de víctimas y en situaciones, como dije, que son muy complejas a la vez, también otros actores de la sociedad que podemos, digamos, ver ecos o resonancias de eso en nuestro presente. Por ejemplo, aquellos que se mantuvieron indiferentes, aquellos que colaboraron, aquellos que fueron cómplices, pero también aquellos que hay que decir que fue una minoría de personas, desafortunadamente no la mayoría, que participaron activamente con actos solidarios para rescatar a las víctimas. Entonces, hay múltiples conexiones entre pasado y presente que pudieran ayudarnos a reflexionar para promover lo que dije antes, una cultura de paz, el respeto a la otredad, al pluralismo, la interculturalidad, entre otras cuestiones esenciales en el día de hoy. De acuerdo, en ese sentido, ¿no? Y muy en línea de lo que vas comentando, yo te preguntaría sobre tu opinión con respecto a la importancia en la educación actualmente, ¿no? Eh, sobre generar estas herramientas relacionadas con la cultura de la paz en las escuelas, ¿no? Evidentemente en la sociedad, pero el impacto en las escuelas, ¿no? Tanto como, por ejemplo, la no discriminación, la interculturalidad, es decir, todos estos elementos que de alguna manera el recordar, el conmemorar estos hechos violentos, ¿no? Pueden concatenarse, ¿no? Con la necesidad de evocar todo esto a nivel escolar, académico. ¿No? No olvidarlo no solo de los programas de estudio, sino también de traerlo a la actualidad y llevarlo a las escuelas. ¿No? Pienso que es indispensable conectar la conmemoración de un evento como el Holocausto con los programas educativos a nivel currícula, por ejemplo, y también podría ser a nivel de programas extracurriculares, por varias razones.
Pero antes de mencionar cuáles, me gustaría decir que el Holocausto fue un evento con sus propias singularidades históricas. Entonces, es sin duda importante considerar que no es igual, digamos, a algunas situaciones que se pueden dar en la escuela, ¿no? Como el hostigamiento entre estudiantes o acoso, por ejemplo, que sin duda son problemas pues muy importantes, prioritarios en nuestro presente, pero que no son iguales, digamos, a las situaciones de, pues sí, ataque, ¿no? O destrucción de identidad o aniquilamiento, ¿no? Incluso física y cultural de los integrantes de un grupo, sea este nacional, étnico, racial o religioso, como señala la Convención para Prevenir y Sancionar el Genocidio. Lo que sí podemos hacer es conectar. Entonces yo ahí sí quisiera distinguir entre lo que es, digamos, equiparar, ¿no? El pasado con el presente, con conectarlos. Yo creo que ahí hay una oportunidad muy importante en materia educativa. ¿Y cómo se conecta? ¿No? Para eso necesitamos voltear a ver la historia, estudiar con rigor estos eventos históricos en toda su complejidad, pero también traerlos al presente y a la vez estudiarlos, digamos, estudiar el pasado, pero con una lupa, ¿no? Desde lo que nos es prioritario el día de hoy. Entonces, ahí sí creo que, por ejemplo, puedo mencionar un tema que se conoce poco todavía sobre este, que es el refugio judío, por ejemplo, durante la época del Holocausto en México y en otros países latinoamericanos. Si bien el refugio judío en esa época, las políticas migratorias, lo que implicó la experiencia del tránsito, la llegada, el encuentro con, digamos, inmigrantes y con la sociedad receptora, no es igual al día de hoy, hay conexiones importantes. Por ejemplo, ¿qué implica dejar el hogar, ¿no? De manera involuntaria? ¿Qué implica transitar por lugares que son peligrosos? ¿Qué implica tener o no tener una red de ayuda para poder llegar a un lugar de destino y encontrar condiciones de seguridad? Ese es, por ejemplo, uno de los grandes temas que ayudan a conectar el Holocausto con nuestras realidades latinoamericanas. Hay muchos más, pero por mencionar cómo podemos conectar sin equiparar y también sin comparar, porque ahí creo que hay que tener mucho cuidado también. De acuerdo, la memoria histórica, ¿no? Finalmente sería tomar en cuenta. Y de hecho, esa es parte importante, ¿no? El cómo tú como docente, ¿no? Puedes recomendarle a los docentes eh, traer esta memoria histórica, ¿no? Porque creo que es fundamental, un poco por lo Sí, que estás diciendo, ¿no? sí, la memoria histórica yo creo que es fundamental porque genera conciencia. Creo que es un poco idealista pensar que si enseñamos un evento histórico y generamos, construimos memoria histórica alrededor de ese evento, de forma automática las y los alumnos van a ser ciudadanos participativos o ciudadanas participativas. Creo que ahí hay que hacer un trabajo, creo, educativo, introspectivo y dialógico, digamos, muy importante para poder precisar mejor cómo generar estas rutas que sí, digamos, del conocimiento alienten la conciencia y de la conciencia se aliente la participación, pero no asumir que se da de manera automática. Ahí quizás hemos errado en pensar que la enseñanza del holocausto, ¿no? De manera automática nos va a llevar a formar jóvenes o juventudes críticas, compasivas, participativas. Creo que hay que pensar más ese caminito, ¿no? Para poder lograrlo. De acuerdo, sí. Y de hecho, desde el CREFAL, esto es fundamental, porque al final el CREFAL se dedica a educación para jóvenes y adultos a EPJA, pero también de formación docente. Entonces, esta parte es importantísima. Las cosas no pasan por sí solas, ¿no? Tenemos incluso que poner mucho de nuestra parte y generar toda una serie de secuencias que lo conduzcan. Ahora, y finalmente, yo te diría, bueno, la integración de un enfoque humanista en la nueva escuela mexicana, como tú sabes, implica la comprensión, la afirmación, la transformación del mundo, ¿no? De las prácticas docentes incluso para esto, ¿no? Y del propio sujeto. Los planes de estudio abordan conceptos que promueven el pleno respeto, ¿no? A los derechos humanos para crear una sociedad libre de prejuicios. Entonces, yo en este sentido te preguntaría cuál es tu opinión al respecto. ¿Tú crees que de alguna manera este sería
el campo, digamos, de siembra bajo este plan de estudios y con esta línea, pues, que se está manejando a nivel ejes articuladores y campos de estudio, sería un campo fértil para precisamente hacer esta conexión de la que hablamos, ¿no? Que no sea nada más, o sea, que no sea una comparación y que no sea intentar de manera romántica solamente mencionarlo y pensar que con eso va a ser suficiente, sino llevar este plan de estudio a cabo dentro de las aulas puede de alguna manera generar todo esto de lo que hemos hablado, con esta base, pues, ¿no? Pedagógica. Yo considero que la enseñanza del Holocausto sin duda es un campo fértil para promover una educación con un fuerte sustrato humanista por muchas razones, pero una de ellas tiene que ver con el hecho que para mí enseñar el Holocausto, dado que es un evento histórico no solo tan importante, paradigmático, sino también muy investigado. Entonces hay muchas fuentes que permite contrastar perspectivas, interpretaciones históricas, pero además me parece que permite hacer una especie de terapia ética. Uno se confronta con situaciones históricas reales, no con situaciones hipotéticas, con dilemas que enfrentaron diferentes actores y las decisiones que tomaron. Todo esto está documentado. Entonces esto permite llevarlo a la persona misma, ¿no? A uno mismo o a una misma, ya sea como docente o también como estudiante, sea joven o adulto o adulta, para hurgar profundo sobre quién soy yo en relación al otro o a la otra, cómo me vinculo, ¿no? Y qué puedo hacer para también cambiar mi propia conducta a partir de la conciencia que tomo de mis prejuicios, porque creo que también sería como idílico pensar que vamos a vivir en un mundo puro. Sin embargo, en la medida en que nos hagamos conscientes, ¿no? Que también seamos capaces de ser autocríticas y autocríticos, creo que entonces sí se abre una ventana para vincularnos de forma distinta con las personas diferentes a nosotros y a nosotras. De acuerdo, pues ya nada más para cerrar, antes de agradecerte la entrevista, ¿hay alguna recomendación que tú de manera personal, en tu trabajo, incluso como docente, podrías hacerle a los docentes en general? Porque puede ser para educación básica o puede ser para media superior o superior, incluso tú que estás en posgrado, ¿no? Pienso que hay muchas recomendaciones que se pueden hacer tanto en materia de política pública como a nivel ya de aula. Pero quizás si yo tuviera que enseñar ahora el Holocausto en mi salón de clases y tengo tiempo limitado para hacerlo, pensaría cuáles son los temas prioritarios en mi país o en mi localidad o en el mundo hoy y cómo los puedo, digamos, cómo puedo ver al Holocausto a través de esos temas que me son esenciales sin diluir la singularidad del evento histórico. Entonces, por ejemplo, la fragilidad de la democracia puede ser uno, la interculturalidad puede ser otro, la construcción de memoria histórica puede ser otro, el tema de la justicia, pero no solo la justicia punitiva, sino la justicia restaurativa, cómo reconstruir el tejido social, el tema de las víctimas puede ser otro. Entonces, pues cada docente, ¿no? Puede identificar estos temas y luego pues encontrar en el Holocausto aquellas situaciones, procesos, eventos, actores que le permitan, digamos, hurgar sobre esto, ¿no? Porque creo que abordar todo el Holocausto, que es tan complejo, que duró tantos años, que involucró tantos países, es imposible, ¿no? Normalmente en el tiempo que tiene una o un docente para la enseñanza de este evento histórico en particular. Pero en la medida que se hace eso y se conecta, ¿no? Y dejar a las y los estudiantes evidentemente que hagan sus propias conexiones, abrir espacios para hacer esas conexiones, creo que puede ser muy fructífero, pero también los recursos que hay. Hoy en día hay cada vez más recursos en español, entonces ahí podríamos hacer un listado de sugerencias, de recursos que se pueden consultar. Escuchar testimonios me parece fundamental, ¿no? Porque no solo humanizan, sino que también nos conectan a nivel de nuestra condición humana, que es esencial en el día de hoy que vemos tantas divisiones, ¿no? Y un mundo muy caótico en términos de guerras y pérdidas humanas. Entonces, esa es otra, digamos, posibilidad como recurso, ¿no? Para traer al aula. Entonces, bueno, yo encantada de seguir conversando y pensar juntas y juntos en posibles vías para promover la enseñanza del Holocausto, en vías de construir un mundo
que, digamos, se anclen estos valores humanistas de la educación mexicana. Pues bueno, nosotros desde el CREFAL agradecemos muchísimo el tiempo destinado a todo esto y yo creo que sí habrá caminos para cruzar y encontrar vías que de alguna manera procuren esta línea, ¿no? Te lo agradecemos muchísimo y estamos viéndonos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.